Ahí está. Excelente. Voy dejando para que puedas dar ingreso también a los que entren, Max. Bueno, Perfecto. buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer que estén aquí con nosotros en la Semana Internacional del Coaching. En este caso, Max y yo somos partícipes del board de Argentina, del capítulo argentino de la ICDF, pero en este caso, en este webinar, vamos a hablar de algo que hacemos y que nos apasiona, que es el coaching deportivo. De distintas formas, un poco de la trayectoria, un poco de cómo llegamos hasta aquí, cómo hacemos lo que hacemos. Y la idea es que mientras vamos conversando acerca de todos estos temas, podamos ir conversando con ustedes. Ustedes puedan preguntar y llevar adelante desde sus inquietudes también esta charla. Así que va a ser bastante dinámico y cuando nos queramos acordar, casi que vamos a estar por terminar. Así que nada, bienvenido Maxi, bienvenidos a todos, un placer saludarlos y vamos a empezar Gracias. conociendo un poquito por ahí, ¿no? Gracias, José. Gracias por esta oportunidad de compartir juntos este webinar. Creo que es nuestro primer webinar juntos, a pesar de que hace varios años que estamos en el board de Argentina, en el capítulo ICF. Para mí es un honor compartir este espacio con vos, sabiendo que nos apasiona mucho el coaching deportivo. Ahí ya se están presentando la gente, porque fuera de la grabación los invitamos a que se presenten en el chat. Mucha gente sigue entrando. Yo les agradezco que se hayan dedicado el tiempo esta horita en Argentina, que hay mucha gente de Argentina a las 12 del mediodía de un miércoles que se han dado este espacio, así que les agradezco un montón porque creo que va a ser una linda conversación. Hay gente de Pilar, de Trelew, de Tigre, bueno, hay mucha gente de Buenos Aires, de La Matanza, de Pilar, de Mendoza, de Marcos Paz, de Buenos Aires, Mendoza, del Tigre, de Bahía Blanca, de Cava, Alicia Bolton, bienvenida, Barrio Norte, San Rafael, Mendoza, Pablo Faliti. Hay gente que conozco, mucha gente desde Perú. Bueno, nada, desde ya muchísimas gracias. Se ve que esta pasión por el coaching deportivo cada vez llega a más lugares, así que vamos a conversar, como bien dice, desde México, Delia también. Bueno, un placer, la verdad, y como dijo José, que es una pasión y esto es una conversación. Va a ser una conversación, tienen el chat disponible. Yo siempre digo que si es urgente, abran el micrófono, creo que tienen la posibilidad todos de abrir el micrófono, o levantan la mano y lo dicen, y si no es tan urgente, pero es importante, pónganlo en el chat para que no se olviden tampoco. Escriban la pregunta que tengan o la observación, así hacemos una conversación de esto. Yo voy a estar muy atento al chat, así que, bueno, sigue entrando gente. Arrancamos nomás. Bueno, muy bien. Ahí vamos pasando. La idea que trajimos es, de algún modo, despejar las consultas más frecuentes. Cuando las personas se acercan a nosotros porque conocen que nos dedicamos total o parcialmente al coaching deportivo, nos preguntan generalmente acerca de las especializaciones. Si el coaching deportivo es una carrera en particular o es una carrera o una especialización que se hace a posteriori. Entonces, y esta diferencia, ¿no?, entre el coaching personal y el organizacional. Entonces, yo les cuento mi experiencia, Maxi va a contar la de él, y ustedes pueden preguntar acerca de esa experiencia. Yo inicié en el coaching profesional hace ya unos 15 años aproximadamente. Y mi formación fue a priori dentro de la corriente ontológica, pero luego me formé en distintas corrientes, en cómo hacían coaching distintas escuelas, desde lo sistémico, el coactive coaching, las competencias conocidas generalmente como los 7 hábitos de Stephen Covey, y sobre todo en la lectura y profundización de los escritos de Tim Gallwey, que fue el juego interior, y desde donde él, digamos, fomentó la aplicación de su metodología a distintos deportes. A partir de allí, en su momento,
mi relación con el coaching deportivo fue porque me gusta mucho los valores añadidos a la práctica deportiva. Desde ese interés y esa posibilidad de desarrollo es donde yo me sentí en la posibilidad de aplicar lo que había aprendido en un ámbito que para mí genera muchas satisfacciones personales, pero sobre todo sociales. ¿Sí? Entonces, no lo hice nunca como una carrera en particular, como una especialización, pero sí yo venía de trabajar muchos años en el ámbito de la administración y gerenciamiento deportivo. En ese espacio trabajé en distintos lugares, desde la administración general de instituciones, de eventos deportivos locales, regionales e internacionales, y luego trabajando con deportistas profesionales. Así que de algún modo, esa fue, digamos, fueron las primeras etapas, los primeros recorridos dentro del deporte, y luego de él el desarrollo para la aplicación del coaching en el ámbito deportivo. A mí me gusta denominar que yo no hago coaching deportivo, si bien lo identifico así, sino coaching para deportistas. Eso es lo que a mí me moviliza. Ahí me conecto con el deporte. Entonces, a partir de esta historia, lo que a mí me pasó es poder conectar con muchas personas y encontrar las metodologías adecuadas y pertinentes para aplicar en los objetivos que estas personas tenían. Maxi, tu parte. Mirá qué bárbaro, porque yo no sé por qué tenía el prejuicio de que me estaba faltando la certificación de coach deportivo. De que alguien me diga, bueno, a partir de ahora vos sos coach deportivo, totalmente deportivo, como si eso me habilitara. Que digo, de todos modos tengo esa inquietud, sigo analizando, de hecho hace una hora atrás hablé con una chica que ofrece una certificación internacional en coaching deportivo, con un coach que me interesa mucho cómo trabaja. Pero yo también empiezo por el final. No tengo una certificación internacional de coach deportivo. Sí tengo desde el principio la de coach ontológico con mi gran maestro Marco Leone, que es coaching también sistémico, la especialización en coaching sistémico. Hice mis formaciones con Fernando Flores, con Elena Espinal, con Laura Di Condoa, puntualmente con coaching ejecutivo. Y todo ese aprendizaje, yo digo que a mí me tomó el coaching deportivo en el 2018, cuando yo empecé como coach, empecé a trabajar con empresas. Porque eran mis clientes, que yo con mi formación de base, que soy abogado, empecé a trabajar con mis clientes que tenía en la empresa, empecé a trabajar como coach, organizacional y ejecutivo. Y un cliente que era directivo de un club histórico de la Primera B Nacional, que fue un club de primera división, me contrató para Maxi, trabajar te con hago todo un el contenido. paréntesis, te hago un Dale. paréntesis, con tu permiso. Para quienes no son de la Argentina, Maxi está contando algunas cosas que refieren a clubes o instituciones deportivas. En el fútbol particularmente, la primera A es la primera división generalmente conocida, y nosotros llamamos Primera B Nacional a la segunda Segunda división división. del fútbol Exactamente. profesional. ¿Sí? Aparte, no sé Segunda si va a fútbol. llegar por ahí, pero no quiero que lo omita, Dale. hay una formación deportiva que me gustaría que compartas, Maxi, porque es parte de la historia que va haciendo sentido, ¿no? Para constituirse en el profesional que está desarrollando Bueno, actualmente. gracias, José. Yo siempre, cuando hago las presentaciones y tengo mis PowerPoint, la primera foto que muestro es una foto mía cuando estaba en la selección argentina representando al país como gimnasta de élite, gimnasia artística deportiva. Hice de los 8 hasta los 18 años. Esos fueron 10 años de formación en el deporte y que realmente me marcaron en quién estoy siendo hoy. Realmente me declaro un deportista, porque imagínense cómo somos esponja en esa edad, y yo la pasé adentro de un gimnasio y compitiendo, entonces sé lo que le pasa a los deportistas.
además de estar casado con una deportista subcampeona del mundo, tricampeona panamericana en su deporte. Entonces, mamo el deporte de toda la vida. Y ahí fue cuando les dije yo que empecé a trabajar con este club, donde maché el coaching como herramienta, el coaching, vamos a decirle, general o el profesional, la base que yo aprendí con esta hermosa habilidad, herramienta, arte del coaching, con el deporte, y me hizo una explosión interna y dije, esto es lo que me gusta. Y a partir de ahí, más allá de buscar formaciones y haber hecho algunas formaciones cortas, no certificaciones internacionales, pero formaciones cortas en coaching deportivo, lo más importante es esto que ven acá arriba. Para mí estos son mis maestros. Yo con estos y la práctica, porque a partir de ahí no dejé nunca de trabajar con deportistas, profesionales, amateur, semiprofesionales, con equipos, que ya vamos a entrar a trabajar un poco ahí durante esta presentación de la diferencia de trabajar con equipos y con deportistas, pero con equipos profesionales y cada semana, cada día que yo trabajo con deportistas me incita a seguir aprendiendo y formándome como coach para trabajar con deportistas. Y me hace mucho sentido esto que trae José, de coach para deportistas, no coach deportivo. Es coach para deportistas. Lo mismo que el coach ejecutivo. Si bien tengo una certificación internacional en coaching ejecutivo y formo coaches ejecutivos, no sé si es coach ejecutivo, es coach para ejecutivos o coach para organizaciones. Entonces, Sí. eso es lo que más me hace sentido. Sí, hay una confusión que se genera que deviene de la traducción literal de la acepción, vamos a decir, anglosajona, porque ellos le llaman así a la especialización. Pero la aplicación es en los deportistas. ¿Sí? Entonces, para nosotros, desde la forma que construimos en el lenguaje, el coaching para deportistas hace muchísimo más sentido. ¿Sí? Si ustedes cuando se asocian a la ICF o participan, les van a preguntar sobre las especializaciones o dónde aplican el coaching, y de ellos van a ver Sport Coaching. ¿Sí? Ellos lo ven así, Life Coach, coach de vida. ¿Sí? El coach es una disciplina, o el coaching mejor dicho, es una disciplina genérica. Aplica a las personas en un contexto particular y determinado, donde esas personas hacen lo que hacen, pero no los desciende de hacer otras cosas. La cuestión es cómo nosotros empezamos a reconocer los contextos donde esas personas se mueven. Y ahí es donde me muevo a la siguiente pregunta. ¿Es diferente el coaching personal, del coaching personal y del organizacional? Mi respuesta es definitivamente sí en su aplicación, en su pragmatismo, no en su esencia, no en la base filosófica y epistemológica del coaching. Y sobre todo desde la mirada más particular de lo que ICF desarrolla en cuanto a sus competencias, ¿sí? En cuanto a su código de ética. Esa base está transversalmente en todas las, o debería de estar transversalmente en todas las modalidades en las que el coaching se aplica. Ahora, me gustaría, digamos, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen inquietudes antes de pasar a las particularidades, es cómo es de diferente. Y no sé qué pensás vos, Maxi, ¿cómo es de diferente el coaching deportivo, el coaching con los deportistas, del coaching organizacional y el coaching personal o coaching de vida? Sí, para mí, de hecho, el paraguas que nos encuentra la ICF internacional, eh, la certificación internacional como coach profesional, me habilita para trabajar en un montón de ámbitos y es el mismo, los mismos requisitos, las mismas exigencias, las mismas competencias que tenemos que tener, no son diferentes para un coach deportivo que para un coach ejecutivo, organizacional o de vida. Por lo menos las competencias de base, vuelvo a la base, porque después uno empieza con la práctica a darse cuenta que necesito ciertas habilidades, herramientas, prácticas, que le van a servir al tipo de cliente con el que trabajo. Entonces, uno se va haciendo a medida que el cliente me va necesitando, porque como lo sabemos y lo conocemos, nosotros no le damos algo al cliente. Yo empiezo a trabajar con un
con un cliente, yo no sé si lo que yo tengo le va a servir. Es decir, si tengo la herramienta que a él le sirve y esto que aprendí en la formación de coach deportivo, esta herramienta la voy a poner a disposición del cliente en esta conversación. Yo no lo sé, yo lo sé a partir de que empiezo a trabajar y a caminar con el deportista. Y de hecho, si realmente fuera que yo necesito ser coach deportivo para empezar a trabajar con un deportista, deberíamos seguir coach deportivo en el fútbol, porque es totalmente diferente el deportista, el futbolista, que el nadador, que el de atletismo, que el que juega al hockey, y el que juega en deporte en equipo, y el que juega un deporte individual, el que compite todos los fines de semana, con el que tiene un torneo cada 6 meses y el torneo más importante cada 4 años, y que tiene revancha cada 4 años. Entonces, ese deportista es totalmente diferente al que hace el deporte al lado. Por eso me parece que, acuerdo 100% con lo que está diciendo José, de que si es diferente, en la práctica sí, pero en la práctica el coaching es diferente en cada coachee que tengo enfrente. Entonces, creo que la invitación es esa, es a entregarnos a formarnos de la mejor manera en la cual necesitemos de acuerdo al cliente que tengamos enfrente. Totalmente, totalmente. Ahí vamos a ver, a ver si vos lo podés llegar a ver, creo que era Ezequiel, dice, si Sí. nosotros apuntamos directamente al deportista en sí y no a su contexto o entorno, no a una institución deportiva, directivos, socios, familiares deportivas. Ahí son donde aparecen las diferencias, Ezequiel. Y empezamos a compartir algunas cuestiones de la práctica. Y acá un poco estaba contando de estas cuestiones Maxi, ¿no? Pero yo ¿Querés he que le llegado al responda? coaching en el deporte, voy a dejar de compartir para que podamos vernos más. Así nos vemos. Y si quieren compartir pantalla, lo que no estén compartiendo, así los vemos, también. También. La cuestión es, ¿cómo llegamos al cliente? ¿Sí? Cada uno desarrolla su propia estrategia de marketing, de posicionamiento, de los servicios que quiere vender o ofrecer. Y hay otro ámbito que no es el público, pero sí que es el social y el comercial, donde también nosotros como coaches hablamos de lo que hacemos y generamos relaciones para que alguien pueda interpretar, percibir, conectar con aquel resultado que nosotros le estamos mostrando como posible, no como certeza, sino como posibilidad. Eso es lo que hacemos como profesionales del servicio, ¿sí? Participamos en distintas reuniones, en distintas comunidades como esta de la ICF, y nos damos a conocer. Esto es lo que yo hago. Te acompaño en un proceso, como dice la definición de ICF, creativo y reflexivo, para obtener resultados que por vos mismo no estás consiguiendo. Ahora, particularmente, ¿en qué ámbito? En el ámbito del deporte. ¿Qué te está pasando ahí? ¿Qué necesitas? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué querés? Y esta conversación, Ezequiel, no se da solo con el deportista. Se da con quienes dirigen a los deportistas, con quienes eventualmente son los que firman el cheque o hacen la transferencia de los honorarios. No la hacemos con el deportista. Y te paso a contar un ejemplo. Una institución, una asociación civil en la Argentina, tenemos muchos clubes de barrio, así los llamamos nosotros. En otros países, en Latinoamérica, yo sé que los denominan de otra forma, ¿sí? Más como empresas, quizás como instituciones dedicadas exclusivamente a un deporte. Pero en la Argentina hay muchos clubes, asociaciones civiles. Y los clubes, en general, tienen 3 o 4 actividades deportivas de base y después complementarias. Esas actividades, algunas participan en ligas federales y federadas, ¿sí? Y son de alto nivel de competencia y son la base de la formación de las selecciones del país a través de los años. Entonces, que un club, por ejemplo, tenga representación en una selección nacional a través de su asociado, es muy importante, porque eso genera identidad, genera una marca en el club,
genera prestigio, añade muchos valores. Y cuando los dirigentes son capaces de ver los atributos que sus deportistas, más allá de disfrutar la actividad y generar conexión social, generen valor a la marca club, es donde empiezan a buscar cómo asociarse con distintos profesionales que ayuden a estos jugadores a lograr los resultados que quieren lograr. Por eso la conversación, y esto es parte de nuestras competencias, ¿no? De establecer y mantener acuerdos, esa competencia hoy desde el ICF se mira desde distintos estadios, no solo de saber lo que uno quiere que pase en la sesión, etcétera, sino toda la gestión del proceso de acuerdo para poder realizar un proceso de coaching, ¿sí? Entonces, vamos al deportista específicamente, y no, el deportista es el cliente, digamos, si yo voy a establecer el acuerdo, después, bueno, el acuerdo va a estar ahí con él en cuanto a la sesión y proceso. Pero es necesario sostener y generar una relación con el dirigente de la institución, que aquellos que van a participar del proceso sepan que están trabajando con un coach, ¿sí? A mí me ha pasado, por suerte, digamos, de estar contratado por asociaciones civiles, por ejemplo, para trabajar con el equipo de básquet. No es porque fuese un equipo que estaba participando en la Liga Nacional, pero generar un proceso de coaching donde el apoyo manifestado y puesto en práctica a sus deportistas generó que la actividad en los meses posteriores tuviese más chicos anotados. ¿Por qué? Porque los resultados que consiguió el equipo, digamos, que está en la primera división, o el más conocido del club, le fue bien, ¿sí? Y ese resultado genera empatía y genera mucho significado. Entonces, el nivel de las conversaciones, Ezequiel, es para todos. El trabajo puntual termina siendo con el deportista o con el técnico. Eventualmente también en conversaciones que requieren darse entre los equipos técnicos, ¿sí? El director técnico y sus equipos, y la dirigencia, para trabajar distintas situaciones, fundamentalmente comunicacionales. ¿Sí? Ezequiel, sí, te iba a preguntar primero si te respondió José, y si querés ahondar un poco, explicar un poquito más a dónde apunta la pregunta. A ver si la entiendo bien. Sí, bueno, en principio, buen día a todos ¿Cómo te va? y gracias, José, por la respuesta. Bien, bien, todo bien. Sí, la pregunta iba a esa porque, bueno, ahí en la presentación yo comentaba que yo sí soy coach deportivo, tengo el título certificado en River. Y lo que basábamos también era no solo apuntar al acompañamiento al deportista, sino como decía, ¿no? Ahí a todo el contexto, ¿no? A la dirigencia, como para establecer los valores del club, fomentar la Mm, comunicación, también con los familiares de los deportistas, principalmente con deportistas en etapa de iniciación, ese acompañamiento de los padres o del mayor con los chicos para trabajar sobre ellos también, pero siempre del lado mirándolo como, entre comillas, ¿no? Empleado del club ujú. hacia a todos los que integra ese círculo. Iba más orientado a eso, ¿no? Pero bueno, entiendo que José me Yo, respondió bien porque un poco fue lo que me decía, ¿no? Esto de la comunicación, que sí trabajamos directamente con el deportista, ya sea en etapa de iniciación o de formación, o para deportistas que ya están en competencia, em, pero siempre de la mano también con, bueno, qué es lo que se está buscando desde la institución hacia transmitirle y que el deportista pueda explotar en lo que él quiera, ¿no? Me parece que iba por ahí. Gracias, Eze. No, Entiendo bueno. que fue bastante claro, José, con lo que entendió en tu pregunta. A mí, mientras lo escuchaba José, se me venía la analogía con las empresas. Muchos de ustedes seguro que trabajan para empresas o como coaches o trabajaron alguna vez adentro de una empresa y tuvieron un jefe y tuvieron un compañero, y es como que es lo que conocemos, además de haber estado en un club, porque están en esta conversación que tiene que ver con el coaching deportivo del Estado. Pero fíjense cómo particularmente lo vemos también en las empresas. Esta pregunta que hace Ezequiel, si directamente apuntamos al deportista o a la institución. Yo no sé si apunto, no sé si apunto. Yo cuando apunto
a mis objetivos y hago coaching para esto. Planteo mis propios objetivos, a dónde quiero llegar yo como coach, a dónde quiero impactar. Si yo lo que quiero es impactar a la mayor cantidad de gente posible y acompañar a la mayor cantidad de gente. Ahora, si me contrata directamente y me mira un deportista y me llama un deportista, como me sucede habitualmente, me llama un deportista directamente para trabajar con él, trabajo con un deportista. Si me llama una organización porque entiende que tiene objetivos organizacionales, a dónde quiere llegar, empiezo con la organización y siempre el impacto, y más cuando un deportista está dentro de una organización, porque hay deportistas que trabajan individualmente, no están ni siquiera en un club, pero siempre el impacto va a ser mayor cuando yo trabajo con la organización y trabajo desde arriba hacia abajo. Si yo quiero acompañar a una empresa y trabajo directamente con el operario, voy a tener un impacto, pero no, el impacto va a ser menor que si trabajo directamente con el CEO, los gerentes, mandos medios, jefes y quizás el operario. Porque si no, también lo que nos sucede, y me sucede en los clubes y me sucede en la empresa, que lo trajo alguien en el chat también, que tiene que somos seres en contexto. Esta persona se ve afectado adentro de la organización, esa organización es un club, por un montón de intereses y personas. Si yo trabajo directamente con él y él quiere ir para un lado en el cual la organización no quiere ir, porque no lo ve o porque no decide ir para ese lugar, se le complica muchísimo la acción, por más que el coaching le permita ciertas herramientas, le dé ciertas herramientas. Entonces, la mejor manera de trabajar es, como dice José, como también lo trajo Ezequiel, es en la organización, que la organización sea la que nos abre la puerta, por más que nosotros trabajemos individualmente con el jugador. Pero nuestra capacidad de impacto es muchísimo más grande cuando trabajamos con la organización completa. Entonces, creo que iba ahí. Apuntar, sí, lo ideal es apuntar a trabajar con la organización y después ir individualmente con cada jugador, ¿no? No sé si hay más preguntas. Sí. No, Siete, lo que está dale. bueno identificar es la llegada comercial muchas veces puede ser por distintas puertas. A veces quien nos contrata es el deportista y el deportista nos acerca como posibilidad al director técnico y a la institución. Exactamente. Y el Pasa. proceso de establecer el acuerdo siempre lleva tiempo, digamos, y no porque digan, el coaching está de moda y va a ser una posibilidad. La invitación que yo hago como formador, pero sobre todo como profesional de esta disciplina es dediquen mucho tiempo a establecer los acuerdos. Con quién van a trabajar, cómo van a trabajar y para qué van a trabajar. El interés o el entusiasmo de una sola persona cuando nos vamos a dedicar a trabajar para que un equipo florezca o logre resultados, no alcanza que uno esté entusiasmado. Hay por ahí, bueno, un montón, los deben conocer los videos de liderazgo. Ese entusiasta puede no ser el líder, puede no estar arrastrando. Eventualmente podrá querer desarrollar herramientas de liderazgo, ¿sí? Pero ese proceso nos lleva mucho más tiempo. Es importante que ustedes identifiquen en el sistema cuál es la puerta de ingreso y cómo es la dinámica de ese sistema y de esa organización. Porque quien tiene la capacidad de tomar una decisión es quien finalmente los va a contratar. Y el contrato requiere de muchas cuestiones más allá de las formales, que deben ser claramente identificadas. ¿Sí? Saber quién es el sponsor, cuál es el alcance de la intervención del sponsor. ¿Sí? Porque esto también pasa, ¿no? Quizás Ezequiel lo has visto en tus conversaciones. Cuando te contrata el dirigente y dice, vos vas a trabajar, o queremos que trabajes con fulano o sultano, después naturalmente, por su posición, se arrogan el derecho de querer preguntar qué es lo que pasa adentro del proceso. No en la evidencia manifestada, no en la evidencia quizás tangible o perceptible. Quieren saber el detalle de la conversación. Y eso no es posible, de acuerdo a nuestra confidencialidad y a nuestro resguardo, que es parte de la magia del coaching. Pero sí, es sumamente importante. Maxi. Sí. No, me parecía importante esto de poder mirarnos en contexto.
mirarnos en contexto y cuán importante es que el cliente nuestro también se vea en contexto. Yo cuando trabajo con equipos, yo no puedo trabajar, porque a veces nos pasa que la dirigencia nos ofrece coaching con los jugadores. Y ahí entre el dirigente y el jugador hay un mando medio, si lo pasamos a organización. Yo necesito de ese mando medio para poder trabajar. Si lo pasamos a una familia, es como que el abuelo me pase a trabajar con el nieto. Me está faltando alguien al medio a quien yo necesito escuchar, por lo cual, y no lo necesito yo como coach, lo va a necesitar mi cliente, porque está siendo mirado y le es importante la mirada de su padre. En este caso, el entrenador. Yo no puedo trabajar con un deportista, por más que me lo pase la dirigencia, sin antes no haber conversado, haber acordado y haber escuchado la mirada de su entrenador, porque el deportista está totalmente atravesado por su entrenador. Somos un equipo trabajando. Entonces, me parece que es fundamental eso. Y cuando hablamos de cliente o sponsor, es importante diferenciar las figuras y saber de que si bien mi cliente es uno, el sponsor es otro, y quizás el deportista, por ejemplo, cuando trabajamos, si bien yo no puedo revelar lo que trabajo con el deportista, a quien debo referir y quien me tiene que medir a mí y al deportista los resultados, es el sponsor, es quien nos contrata. Entonces, hay una diferencia cuando a mí me contrata directamente el deportista o cuando me contrata la organización. En los dos casos yo tengo que tener muy claro quién es el cliente y a quién yo le debo los resultados y con quién yo me puedo comprometer con los resultados de este proceso. Y en eso es fundamental lo que dice José, me parece, yo es lo que más me llevo de esta conversación y ojalá se lo lleven ustedes, tomarnos tiempo en el acuerdo del proceso. ¿Cómo va a medir el cliente que este proceso va a ser exitoso? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Dónde están los indicadores? Nos tomemos el tiempo antes de empezar a trabajar, porque en esto de la motivación y del ir para adelante y las ganas de trabajar, empezamos a trabajar ya y quizás estamos perdiendo energía, estamos perdiendo tiempo porque estamos yendo a un lugar que el cliente no lo determinó, ni siquiera lo miró y está claro que lo tiene declarado, ¿no? Sí, y es tan Sí. importante, a ver, cuando hablamos de establecer y mantener el acuerdo y el tiempo a dedicar. Ahora vamos a ver un poco las diferencias en trabajar con un amateur y trabajar con un profesional. Pero en cualquiera de los dos casos, ver, observar e identificar la relevancia de los actores del sistema. ¿Sí? En un deporte individual, quizás no hay una relación con compañeros de equipo, pero la relación con su entrenador, con su preparador físico, con si tiene o no tiene un nutricionista, ¿sí? Con su entorno familiar, con el acceso o no a los recursos necesarios para poder desarrollar el deporte, ¿sí? Ustedes pueden ir a contribuir a trabajar con un equipo X y no tienen para comprar calzado. El calzado específico, ¿sí? Entonces, hay una parte glamorosa del coaching deportivo, de la elite, sí, existe, pero la verdad o la mayor realidad es que el coaching deportivo aplica en lugares donde los recursos no son exactamente los que la gente necesita, son los que tienen disponibles. Entonces, ¿cómo nos vamos ayudando como coaches a identificar que nuestro trabajo va mucho más allá de la conversación específica que se dé en la sesión? Establecer con quiénes voy a trabajar, cuáles son los intereses de la parte con las que voy a trabajar, cómo vamos a intercambiar información entre las partes, resaltar, diseñar, identificar y relevar los indicadores del proceso. ¿Sí? Si lo que vamos a estar viendo, el preparador físico me dice, José viene trabajando bien, pero hay algún motivo por el cual él se está lesionando mucho. ¿Sí? Y hay una aclaración aquí. No hay una cuestión psicológica que nosotros podamos abordar, pero sí es un dato que vamos a tener en cuenta. Y si sale, si es posible y si está disponible, la conversación con el psicólogo de los equipos.
es fundamental esa interrelación profesional de las partes para entender cómo se generan esas conversaciones del deportista hacia adentro y hacia afuera. Entonces, siempre hay mucho trabajo para hacer. Aquí, esta es otra conversación que muchas veces entre quienes nos conocemos en la comunidad de ICF tenemos. Esto es importante que ustedes lo consideren a la hora de realizar sus presupuestos, de realizar sus cotizaciones. El tiempo que van a dedicar a establecer los acuerdos, a tener comunicaciones con las partes interesadas, a presentar informes, a diseñar actividades, a traer propuestas para las sesiones específicas con un deportista en particular, es mucho tiempo el que se utiliza por fuera de la sesión. En mi experiencia es casi 5-1. 5 horas de preparación para 1 hora de sesión. Entonces, tienen que considerar y relevar eso en sus presupuestos, en sus cotizaciones. ¿Sí? No es que el coaching es un producto, un servicio del mercado que simplemente se cotiza por hora sesión, ¿no? Tengan en cuenta todo el trabajo que ustedes van a estar haciendo para dar un servicio de calidad. Sí, y también vuelvo a la importancia de tomarnos el tiempo de establecer un acuerdo bien detallado de qué es lo que queremos lograr. Yo, por ejemplo, cuando hago procesos, solamente con un deportista, me llamo un deportista, hago un proceso, demoramos entre 1 y 2 sesiones en cerrar el acuerdo, ponerle indicadores, saber a dónde queremos ir, por qué es importante para él estos objetivos. Entonces, imagínense, si de 10 sesiones nos tomamos 2 para tener claro a dónde queremos ir, quiere decir que entre el 10 y el 20% del tiempo del proceso lo estamos dedicando a tener claro a dónde queremos ir. ¿Sí? Si esto lo pasamos a 1 año, imagínense que nos contratan 1 año para trabajar. Quiere decir que estamos casi 3 meses para declarar a dónde queremos ir. Entre 2 y 3 meses de trabajo en profundidad para ver cuáles son los objetivos que queremos lograr. Fíjense la importancia que tiene, el tiempo que tenemos que dedicarle, porque ya vamos a estar trabajando. Porque a veces decimos, no, bueno, y nos pasa también en la conversación, José, y lo escucho todo el tiempo cuando corrijo conversaciones también para certificar. En la necesidad y la ansiedad de que el cliente se lleve algo y que ya se sienta que está trabajando, no le dedicamos tiempo a preguntarle realmente en esta conversación, ¿qué te querés llevar? ¿Por qué es importante? Y no con lo primero que nos dice, mandarnos a trabajar. Bueno, en un proceso lo mismo, en 1 año de trabajo lo mismo. Es muy importante porque ya estamos trabajando con el cliente. Eso también quiero que se lo lleven. El estar trabajando en mirar quién estamos siendo hoy y quién queremos ser, a dónde queremos llegar, ya estamos coachando, ya estamos trabajando. En establecer el acuerdo, estamos trabajando porque no muchos seres humanos, iba a decir deportistas, pero seres humanos, le dedicamos tiempo a mirarnos y a diseñar futuro. Y eso es coaching. Ya estamos coachando cuando estamos eligiendo a dónde queremos ir. No es que tenemos que empezar a lograr los resultados para decir, bueno, ahora estamos logrando algo con el coaching. No, estamos logrando del momento que diseñamos el futuro y le ponemos indicadores a ese futuro. Vos sabés, Maxi, que tanto con deportistas amateur como profesionales, yo ahí invierto esta ecuación que tan conocida, como dice esto del famoso Pareto, el 80-20. 80-20. Cuando el cliente logra identificar el objetivo del proceso, el 80% del trabajo está hecho. ¿Sí? Y esto lo podemos trasladar a coaching de vida, coaching organizacional, coaching deportivo. Ahora, está bueno que ustedes identifiquen que el proceso para identificar el objetivo no necesariamente es la conversación. ¿Sí? Ahí Maxi ahora también compartirá un poco su experiencia. Cuando hablamos de deportistas individuales en el ámbito amateur,
en general, los objetivos tienen que ver, en mi experiencia, con desarrollar la capacidad de poder sostener la actividad en el tiempo. ¿Sí? De identificar cuáles son los procesos de entrenamiento, de participación necesarios para poder sostener la actividad en el tiempo. ¿Cuándo y hasta cuándo voy a poder estar practicando este deporte que a mí me gusta? Luego hay indicadores intermedios en ese desarrollo que dicen cómo lo voy a desarrollar. ¿Sí? Hay más objetivos relativos a la performance del deportista. Esto cuando hablamos sobre todo de adolescentes ya casi adultos y adultos. Está ese proceso en el deporte amateur. ¿Por qué existe eso? Porque en general recorren una vida paralela, donde el deporte es una actividad sumamente relevante, que nosotros conocemos, ¿no? Cada uno lo que genera la actividad deportiva, todas las INAs que promueve, ¿no? Todo ese bienestar que genera. Pero también, y lo doy, por ejemplo, a título personal, yo practico deporte, y en estos momentos tengo objetivos. Me pasa que me lastimé la rodilla, y todavía no sé cuánto tiempo voy a estar sin poder practicar mi deporte. Entonces, dentro del proceso también suceden estas cosas. Y para mí, aunque no sea un deportista profesional, y tengo hoy 50 años, es súper importante. Para mí el deporte es una parte esencial de mi vida. Es donde para mí se generan un montón de posibilidades de liberar estrés, de disfrutar, de estar con otras personas, de hacer algo que me interesa, que filosóficamente me atraviesa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, con los deportistas amateur es eso. Ahora, con el deportista profesional, aparte de todo ese entorno y de esa carrera que también existe, porque el deportista profesional no deja de tener una vida, ¿sí? Necesita mucho más objetivos por rendimiento. El foco está puesto ahí, en el rendimiento y en el resultado, no solamente deportivo, sino también en el económico, y dependiendo mucho, mucho del tipo de deporte. ¿Sí? Maxi me va a saber decir, porque en esto sé que tiene más experiencia que yo, no es lo mismo un deportista de marco olímpico que un deportista yo le llamo así, no es para ofender a nadie, sino simplemente para identificar, del marco del entretenimiento. ¿Sí? El futbolista es un deportista de alto rendimiento, pero en el marco del entretenimiento. Si bien el deportista olímpico también termina siendo parte de una situación de entretenimiento, su preparación tiene otros parámetros diferentes. Y son conversaciones que nosotros necesitamos comprender. Ahí es donde está la especialización. Comprender el contexto de las conversaciones. No ser especialista. Yo puedo no ser especialista en esgrima, no entender cómo es, pero entendiendo el proceso que mencionaba hace un ratito Maxi, es compito en torneos nacionales, compito en torneos regionales, pero mis objetivos primordiales, ¿sí?, tienen que ver con mi performance en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. Entonces, cada una de estas situaciones deben ser comprendidas. La conversación vuelve a ser esencialmente la misma. Ahí, ¿no? Pues cómo cada uno transita sus desafíos, sus declaraciones de quiebre, aquellos que están más dentro del marco ontológico. Pero, ¿cuál es la situación problemática? Puede ser muy parecida. ¿Cuál es el objetivo? Es otra historia. Sí, está buenísimo. La situación problemática es la misma, porque quizás el juego es el mismo, la cantidad de tiempo que estoy jugando es el mismo. Pero creo que, como vos decís, el objetivo es diferente entre un deportista amateur y un profesional. Y mientras te escuchaba y traía se me venían los clientes a la cabeza, que trabajo con deportistas profesionales y deportistas amateur. Creo que el desafío o el objetivo más común que yo observo es que el deportista profesional pueda ser un poco más amateur
y que el amateur sea un poco más profesional. Y esto es lo que lo acabo de ver, José, con vos, mientras te escuchaba. ¿Por qué digo lo que digo? Porque de por sí, y va de suyo, el deportista profesional tiene un nivel de presión, estrés, responsabilidad en el juego, no deja de ser un juego, en el deporte en el que hacen, que muchas veces le juega en contra para lograr los resultados que quiere. Entonces, ¿dónde está el desafío? Y mirarlo más con que no es todo en la vida, por más que pareciera que sí, la competencia del fin de semana. Por más que tenga la final de anillas o la final de salto que esperé durante, no 4 años, 17 años desde que yo vine la primera vez a este gimnasio, viene este fin de semana. Ok, pero muchas veces mirarlo de esa manera, no logro el mejor resultado, no logro estar presente, no logro tener el resultado que yo quiero. Cuando miro esa parte de la película como profesional que soy, y encima no solamente me voy a estar jugando el pasado, me voy a estar jugando el futuro, porque si yo logro esto que debo lograr el fin de semana, mi futuro está solucionado. Imagínense el nivel de presión y cómo eso puede impactar en mi rendimiento deportivo. Entonces, el desafío está en ser un poco más amateur en esa profesionalidad. Y del otro lado me pongo así, que ahora voy a ser el amateur, está el amateur que quiere lograr grandes resultados y quiere salir campeón de la categoría. Yo juego en quinta al pádel ahora, y quiero jugar en cuarta, y quiero ganar quinta. Y claro, no existe el coach, el auto-coaching, les aviso, porque tengo mi coach, porque adentro de la cancha es dificilísimo. Mi compañero me dice, pero vos no sos coach. Sí, le digo, pero de la puerta para allá soy coach. Acá me cuesta muchísimo y por eso tengo mi coach y lo trabajo. Pero digo, el amateur, como yo, quiere salir campeón y quiere lograr los resultados. Yo quiero jugar en lo internacional y todo esto es lo que queremos, pero necesito la responsabilidad, ¿sí? Y ser lo más profesional que pueda para lograr esos resultados. Y no tomármelo como un hobby, y no llegar tarde a un entrenamiento, y no, no tener mal físico y lesionarme. Y tengo que ser lo mayor profesional que pueda para tener los mejores resultados como amateur. Y de este lado, tengo que ser lo más amateur que pueda para tener los mejores resultados como profesional. Me lo llevo y cuando terminemos voy a hacer un reel de esto, o sea, en mis redes, así que porque me pasa esto, le pido autorización, ¿me dan autorización para utilizar esto? Que acabo de descubrir, me pasa que descubro cosas todo el tiempo en mis conversaciones y siempre le pido autorización, ¿puedo utilizar esto para compartirlo en las redes? Porque creo que es algo que acabo de ver, creo que es muy bueno, no sé si Jonathan me da la autorización. ¿Le sirvió esto que vimos, que encontré? ¿Les hace sentido? Sabes, Maxi, que simplemente para que ustedes lo exploren. Está bueno yo creo que está bueno estar dispuesto a trabajar con deportistas de muchas características. La invitación es que cuando venga un deportista del lugar de donde venga, también dediquen tiempo a trabajar con ese cliente por dentro y por fuera de la relación, en reconocer su cultura. ¿Sí? Y no es la cultura de enciclopedia, la cultura como conversación sostenida en el tiempo que esa persona percibe. ¿Sí? ¿Qué cosas son importantes de su barrio, de su lugar de nacimiento, de su país? A mí me ha tocado trabajar con deportistas amateur que tenían la posibilidad de ir a un juego sudamericano o panamericano. Claro, y no hay una selección, si bien hay selecciones nacionales de deportes amateur y todo, pero cuando un deportista que puede competir en forma individual, fuera de su país, siente que está llevando un poco de su país afuera, ¿sí? O en esa competencia. Es un juego, es una conversación que nosotros tenemos, pero es lo que hace tan relevante a que ustedes, dentro del marco de ICF, para aquellos que no son de ICF o que están formándose, nuestra primer competencia es la demostración de prácticas éticas. Y dentro de esa competencia está el reconocimiento de la cultura del cliente y del contexto. Por eso lo destaco.
me ha tocado conversar con, no sé, personas que hacen triatlones y que ellos corren en distintos lugares y que después su preparación es para correr en uno de los grandes maratones del mundo. Y ahí saben que van a correr para, no por un puesto, no por salir primero, no son deportistas de élite. Pero yo necesito conocer cuál es su contexto, para qué o por qué se está haciendo tan relevante prepararse para esa competencia, y qué es lo que van a llevar a esa competencia. Y si ustedes escuchan las entrevistas o los posts o todas las publicaciones que hay de los deportistas una vez que terminan es: estoy agradecido a mi familia, estoy agradecido a mi entrenador, estoy agradecido al que me ayudó para competir, ¿sí? ¿Qué es lo que termina siendo relevante? Sus vínculos, sus relaciones. El que se haya generado la posibilidad de estar donde está. ¿Sí? Entonces, dar tiempo a reconocer al cliente. Y eso genera mucho, pero mucho, pero mucho valor en el coaching profesional. Entender que no es el resultado, si bien es importante, por supuesto, y para eso trabajamos, pero lo que da sustancia al coaching es el vínculo y el cuidado de ese vínculo entre el profesional y su cliente. Ustedes habrán experimentado quizás que lo que el cliente les dice que les tiene miedo, que puede parecer tonto, es decir, tengo miedo a caerme, porque esa caída representa una situación de vergüenza, una situación de ridículo, una situación de visión, de percepción de incompetencia propia y ajena. ¿Sí? Entonces, poder abrirse a reconocer estas pequeñas cosas hacen del coaching un espacio de mucho valor. ¿Sí? Entonces, dense tiempo para reconocer al cliente en su contexto más amplio, no solo en la situación problemática que traen a trabajar o a investigar o a indagar y a desarrollar. Y ver a su cliente en su contexto más amplio, se me viene la pregunta de Jonathan, que más que una pregunta fue una hermosa reflexión, que dice: yo entiendo que el coaching hoy es necesario por los resultados inmediatos que puede lograr. Por eso es que la mejor aplicación es en los chicos. La problemática que entiendo es que no se le da tanta importancia ahí, sino al deportista profesional. Yo creo que, acuerdo con vos, con que el coaching en chicos tiene un gran efecto. Tiene un gran efecto. El mismo que también lo tiene en el coaching profesional. Pero sí, en chicos, por lo menos yo, sobre cuando decimos chicos hay que ver qué es chicos, ¿no? Pero con Yo ahí voy menores a de presentar mi disenso en la expresión, pero termináis y después presento mi disenso. Bien, por eso hay que ver qué es chicos, hay que ver qué es chicos. Porque yo cuando trabajo con menores de 18 años, que encima, dependiendo del deporte, yo les puedo asegurar que hay deportes en los que a los 18 años ya no pueden llegar a altos estándares a nivel internacional. Entonces ya no llegarían. Imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Pero hay deportes que son de corta edad. Entonces, si no trabajamos con menores de 18 años, hay algunos deportistas que no podrían tener coaching. ¿Sí? Le hace gimnasia artística. Gimnasia artística, sobre todo las mujeres, compiten desde los 12 años. Entonces, si queremos ser oferta para ciertos deportistas menores de 18 años, yo no trabajo con deportistas menores, sino trabajo con el padre. Es un trabajo en equipo. Y lo ideal es trabajar con el padre y con el entrenador. Y generar espacios de conversación dentro de la conversación de coaching. Yo los invito a que conversemos, porque la mayor riqueza, de hecho, para un menor de 18 años, para mí, que soy mayor de 18 años, no sé si dieron cuenta, tengo más de 18 años, para mí es importante la mirada de mi padre. Imagínense para un chico menor de 18 años. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con un niño en sus objetivos, sus miedos, sus resultados, sin trabajar con su padre? Que para mí es imposible, por lo cual no trabajo con menores sin trabajar, primero, con la autorización y segundo,
con el trabajo comprometido con el padre. De hecho, muchas veces me llaman los padres para que trabaje con los menores y le digo, ok, primero necesito saber si vos estás comprometido y segundo, el que me tiene que llamar también es el niño. El que vos, lo primero que hago es generar el espacio de conversación con ese padre y decir, ok, yo lo que necesito antes de decirte si podemos trabajar o no, es que vos abras una conversación con tu hijo y que le expliques esto que me estás explicando a mí, de que para vos es importante, por qué crees que es importante, qué es lo que vos observas en él, por qué lo querés ayudar de esta manera, y que le dejes a él también la decisión y el pedido de generar un espacio de conversación, sabiendo que va a estar con vos siempre. Y si lo tenemos al entrenador, vamos a sacar sin duda el mejor resultado. Explotó el chat, te digo, ¿eh? Sí. Coincido. Sí. Por los menores, digamos, a ver, particularmente coincido con lo que dice Maxi en cuanto a si vas a trabajar con un menor, tiene que estar el acuerdo de los padres y o el representante, ¿sí? O quien sea el representante legal, digo, no el representante deportivo. Legal. La cuestión es que muchas veces hay una cuestión de madurez. La capacidad reflexiva de los niños, que puede ser muy buena, no es la misma que la de un adulto. Entonces, hay un contexto que debe ser, y yo aboco por eso, el soporte reflexivo en el marco de la disciplina de la psicología profesional. Punto. A mi entender. Eso es lo que nos dice el Código de Ética nuestro, dice EFE, donde debemos estar conscientes de los alcances de la disciplina. Por otro lado, dado estos acuerdos y entendiendo el contexto, podemos utilizar las distinciones del coaching profesional para colaborar con el desarrollo de los chicos en el marco del deporte. ¿Sí? Es más ¿Cómo lo hago educacional yo? que coaching. Claro, ¿cómo lo hago yo? Es acordando con el entrenador, que la dirigencia me dé el permiso de trabajar con un equipo de menores en un espacio abierto y público, genero talleres, genero dinámicas, por ejemplo, dinámicas de patrocinio, dinámicas de comunicación, dinámicas de interrelación. No hago coaching individual, utilizo las distinciones del coaching con el propósito de abrir y generar conciencia para aquello que ellos quieren lograr. Y fundamentalmente, con los chicos lo que hago es un juego bastante desarrollado en lo que se llama establecer acuerdos. Soy insistente en eso, pero es cuando los chicos participan de los acuerdos desde algo que está muy habitualmente desarrollado en escuelas, o bastante, que es los acuerdos de convivencia, en el marco de los clubes de menores, tanto para niñas como para niños en deportes individuales como colectivos, cuando a principio de año los chicos desarrollan su propio acuerdo de convivencia y sus propios objetivos del deporte dentro del club, los resultados cambian abruptamente, porque lo que estamos generando ahí es el compromiso, porque ellos son parte. No fue el entrenador que les dijo, ustedes tienen que. El entrenador les dice, en general, yo pienso que, y conversemos de esto. Y lo que nosotros usamos ahí es nuestra experiencia para facilitar y provocar las conversaciones. ¿Sí? Esa es mi distinción con los niños. Soy muy cuidadoso porque los contextos de los niños son muy sensibles y debemos cuidarlos más que nada. Estamos por ahí por la hora. Creo que hay preguntas por ahí, pero nada, si nos quedamos 5 minutos más no hay problema. Por mi parte, no sé si hay alguna pregunta. Bueno. Sí, más que preguntas son opiniones y creo que les está sirviendo. Así que acá ¿Alguna salvo... pregunta? ¿Alguna inquietud? bueno, ¿les sirvió hasta acá esta conversación? Sí, hay mucho por conversar. De hecho, entramos creo que en 2 filminas. Mostramos 2 preguntas de las que teníamos y entramos a conversar. Yo la verdad que disfruto muchísimo de conversar sobre lo que más amo, que es el coaching. Pero bueno, muy valioso, dice Verónica, gracias, muy valioso, dice María también. Verónica, excelente, dice, bueno, gracias, excelente, me llevo muchísimo conocimiento para aplicar. Eso es lo más importante, que se lleven
aprendizajes que puedan llevar a la práctica. Que puedan llevar a la práctica, porque empezamos con eso, José, cuando empezamos diciendo qué es el coaching deportivo o cómo nos formamos nosotros como coaches deportivos, y yo me formé en la cancha. ¿Cómo aprendemos a jugar al fútbol? ¿Cómo aprendemos el deporte? En la cancha. Yo puedo estudiar, puedo aprender, puedo hacer una formación en la teoría, me pueden explicar la teoría, pero lo voy a aprender equivocándome, lo voy a aprender pegándole mal, lo voy a aprender en la cancha. Y esto es lo mismo, Podemos hacer una formación de certificación internacional avalada por ICF, en el mejor de los casos, ojalá que la puedan hacer, les va a dar muchas herramientas, muchos aprendizajes, muchos conocimientos, pero el mayor aprendizaje lo van a tener en el campo, haciendo, equivocándonos. Así que nada, yo les deseo eso, que se equivoquen mucho, porque quiere decir que están haciendo mucho. ¿Tienen alguna Maxi, experiencia? Sí. aclaro para todos. La grabación va a estar disponible en unos días, ¿sí? De este webinar va a estar puesto ahí en la biblioteca. Para esto es la semana del coaching, para divulgar, promover y reconocer las posibilidades del coaching profesional. Nosotros, como parte de ICF, recomendamos que puedan adherirse a esta comunidad, que puedan mirar aquello que hacen a través del código de ética y compartir. Esta semana del coaching nosotros la hacemos hace muchos años y la verdad que es un placer poder compartir con todos ustedes. Por mi parte, les mando un fuerte abrazo, agradezco muchísimo a todas las personas que participaron, gracias Maxi, cuídense mucho. Gracias. Y seguramente... A mí me gusta hacer fotitos, fotitos. ¿Quieren ponerse todos los que tengan cámara y hacemos una fotito? Así le pueden compartir. Y esto es como, ya que va a estar grabada y va a estar en la ICF, que hay una cantidad de webinars. Hay un webinar totalmente que hice yo, creo que la semana del coaching, o el año pasado, hice de coaching deportivo, los invito a verlo, está en la biblioteca de ICF Argentina. Entonces, hay mucho contenido, véanla. Si les gustó, recomiéndenla. Si no les gustó, también recomiéndenla. Ya perdieron ustedes una hora, hagan que otro, todos tenemos suegra en algún momento para invitar. No, esto es una broma. Pero sí, si les gustó, pueden verla de nuevo, pueden compartirla. Y esta fotito es para que ustedes digan, che, me gustó mucho la conversación. Así que pongan sonrisa linda. A ver, esperen que le voy a hacer un print de pantalla de acá. No, mantengan la sonrisa. Mantengan la sonrisa, mal no les va a hacer. Yo se lo firmo. Gracias. Gracias. Espero Abrazo a todos, gracias, cuídense Adiós. mucho. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan un gran día.